En este viernes, iniciando el fin de semana, ay, qué lindo se escuchó eso, Dios mío, yo hasta lo voy a repetir. Hey. En este viernes, iniciando el fin de semana, a cabina llena, está con nosotros como siempre, como cada día. El peso pesado de los micrófonos, el señor Félix Núñez, pero también hoy, como cada viernes, nos acompaña el relevo de la comunicación moderna en la República Dominicana, la señorita Charina Sánchez, y por supuesto, la todoterreno de la radio, Nicole Mateo, quien como siempre tendrá a su cargo en este momento el segmento de las curiosidades. Adelante. Así es, señores. Y es que me puse de curiosa. Que No no, así. que me puse de No curiosa. así. Hola, No así. pueblo. Así sí. Ay, Dios mi mío. pueblo querido, yo sé que me extrañaron, pero volví. Volví. Y vuelve y vuelve. Y Nicole. vuelve. Nicole. Pero les cuento un poco, porque como yo sé que estamos medio cortillos de No, tiempo. no, pero fluye, no te preocupes. No, Jorge, Mira. tú a nosotros nos metiste un coco que dijéramos la cosa rápido. No, que lo que da pasa tiempo. pero es que perdón, estoy perdón. emocionada. Espérate, pero no Y quiere- como estoy emocionada, quiero No decir. quiere decir que vamos a sancochar los segmentos tampoco, Jamás. ¿no? Ok. Cero sancocho. Denle para allá que yo hago señas, no se Ah, ok, preocupe. ok. No, porque tampoco no es. No, tú sabes. señores, pero dada la circunstancia, el contexto en el que nos encontramos, en donde pues despedimos recientemente a nuestro querido Papa Francisco, Claro que que ya descansa en los brazos del Señor, y bueno, seguimos orando mucho, como él siempre nos pedía que oráramos por él y por su alma. Pues también nos encontramos en este contexto de nuevo cambio, nuevo Papa que está pronto por llegar. Y pues me puse de curiosa y dije, bueno, ¿qué tal si buscamos unos cuantos datos curiosos acerca de los papas? Y no de las papas, no de los papás, no, de los papas católicos, apostólicos y romanos. Pontífices. Nuestros pontífices. Vicario de Cristo. Exactamente, y encontré pues unos datos muy interesantes que me gustaría compartir hoy. Y te pregunto, Félix, porque yo sé que tú sabes, en estos segmentos que hemos tenido, te has culturizado bastante. ¿Tienes idea de cuál ha sido el papa que más tiempo ha durado siendo papa? No abuse de mi inteligencia. Cuyo Posiblemente él se la pontificado ha sabe. sido el más longevo. Posiblemente él se la sabe, pero para no matar la dinámica, vamos a Exacto. decir que él no se Pero la sabe. podemos hacerlo con ABC para uno por lo menos de Team Marín de Dopingüey. No, yo creo que ahí tú me la estás poniendo más difícil todavía. Bueno, vamos a preguntarle a ChatGPT. Es que la idea es, señores, la idea es que no nos la sepamos para que ella pueda dar el dato Claramente. y desarrollar la idea. Muchas gracias. Claramente, pero les comento, señores, por si alguna vez se han preguntado cuál ha sido el papa que más tiempo ha durado, pues sentado en esa silla En el trono de Pedro. en el trono de Pedro, y pues siguiendo, gobernándose el pueblo y su iglesia, ha sido el Papa Pío IX, Wow. quien estuvo siendo Pío Nono. Pío IX. Pío Nono. El Pío Así le IX, llamaban. quien estuvo siendo papa por 31 años, Wow. 7 meses y 22 días. Ha sido el pontificado más largo de la historia de la Iglesia Católica, y él estuvo siendo papa desde 1846 hasta 1878, señores. O sea, 31 años, más de 31 años siendo papa. Imagínate eso. Hay gente que dura 20, 30 años en un trabajo, pero imagínense gobernando la iglesia, Con la iglesia en los hombros. con el peso de la iglesia en los hombros. Y bueno, pues obviamente durante todo este tiempo fue, dado que su pontificado fue tan largo, fue un tiempo en el cual la iglesia sufrió muchos cambios cruciales. Justamente cuando se dio la unificación de Italia y cuando el Papa ya no solo fue cuando el Vaticano empezó a ser Un estado. la sede y un estado aparte, autónomo sí. de Italia. Y también fue cuando fue durante su pontificado que se convocó el Concilio Vaticano I, que como sabemos tuvo un gran impacto dentro de nuestra iglesia y dentro de todas la iglesia, los cristianos en general. Pero ya saben, el primer dato que les traigo el día de hoy. Mira, muy interesante, de verdad que sí.
Así es, pero en todo lo contrario, el pontificado más corto de la iglesia no duró 3 meses, no duró 2 meses, no duró 40 días como la Cuaresma, duró tan solo 33 días. Juan Pablo. 33 como la edad de Cristo, pero en días. Es Sí, de pero- el Papa, como bien has Tenía dicho, que Félix. decirlo. No, claro, gracias por ayudarme, pero Gracias a Dios que no era un concurso de trivia, No. ¿verdad? Porque si porque ahí mismo denle No, da el botón. No, que sí, Juan Pablo que- primero. No. Que si me preguntaba, yo tenía que demostrar que no sé. No, Señores. de una vez te hubieran dicho, está soplando, le está soplando. Tú estabas vivo en ese tiempo. ¿Qué? No, nacido. se ¿Cómo dice. Yo así? tal Nacido, vez- Pero nacido. habías nacido Sí. ya en esa fecha. Sí. Ah, pues mira, fuiste de los agraciados de ver O sea, por mi vida han de pasado- experimentar el Papa más corto, Por mi el vida han pontificado más pasado corto 4 papas y 1 en camino. y uno en camino. Exacto. Que en el nombre de Jesús te dará la gracia de poder conocerlo también. No, desde que Claro que salga sí. lo voy a conocer. Desde que salga tú y para allá. Claro que sí. Él va a estar en la rueda de prensa recibiendo el Papa. En la plaza de San Pedro, antes de que lo anuncien, él va a estar al frente con Él la es el que multitud. nos va a anunciar. El humo salió Reportando blanco desde ya. allá, en representación de Vida FM, Para vamos que a tener... sepa. El humo No, ha no, salido pero mira, blanco. mira. Pueblo, ya tenemos Papa. Sí. ¡Habemos papa! No, pero su pontificado solo duró 33 días y fue en 1978. Sí. Y fue justamente el Papa que precedió a San Juan Pablo II, quien hoy día es santo y que tenemos mucho cariño, mucho aprecio Claro que por sí. él. Bueno, de hecho, Juan Pablo I fue declarado beato hace, no recuerdo si fue el año pasado o hace 2 años. Poquito por ahí. tiempo. Sí, sí, sí. Incluso para sumarle a lo que tú comentas, Nicole, ese año recuerdo que lo leí, fue llamado el año de los 3 papas. Me dio un susto. No lo viví. No. No lo viví. Quizá por dio profecía. Recuerdo que lo susto. leí. Fue llamado fue llamado el año de los 3 papas Sí, porque sí. estaba fue el concilio, el conclave, Claro. perdón, y él iba a suceder a Juan 23. Entonces viene Juan Pablo I y ese año hay también que conocer el conclave de nuevo por su pronta muerte y viene Juan Pablo II. Juan 23, no, Pablo VI. Pablo VI fue, Pablo estuvo VI fue el antes. papa que estuvo antes de Juan Pablo I. Ujú. Ah, pues gracias. Sí, Bueno, sí. pues esa es la idea, que Sí, era el año sí. de los 3 papas, que no es común. No, o sea, lo no, común es que claro. sean uno, porque uno muere y lo sucede el otro. Sí. Y nosotros también vimos cómo tuvimos no se puede decir bendición, pero La ocasión. la ocasión de el tener momento. tener también algo parecido cuando renuncia Benedicto XVI. Sí, Sí. que había, eso sucedió en siglos. No había se había pasado, dado. no había pasado. Y fue Así una es. sorpresa total. Realmente nadie lo Un esperaba. evento, un Claro. evento histórico, Sí, el claro que encuentro de sí. los 2 papas. Y creo que el anterior, que siglos atrás había renunciado, también se llamaba Benedicto, me parece. Yo sé que la diferencia fue de Sí. 600 Me años parece. Es entre una posible. dimisión y la otra. O sea que si no es así, a la gente que aproveche y se lo dejo de tarea. ahí, a ver si ChatGPT, así. ChatGPT. Exactamente, por favor. Seguimos, Nicole. No, Así por Manuel, es. sí, Google. Bueno, continuando, y justo que estábamos hablando del Papa Juan Pablo II, pues el Papa Juan Pablo II tiene muchas características, pero entre ellas fue el Papa que más viajes apostólicos realizó. Durante todo su pontificado, el Papa Juan Pablo II visitó nada más y nada menos que 129 países, Eso es mucho. haciendo Wow. 104 viajes apostólicos, pues repitió varios países, y fueron 104. El Papa que más ha viajado y que más viajes apostólicos ha hecho ha sido el Papa No, Juan Pablo II. Además de que también hay que ver que hay algunos viajes en los que se hacen giras, o sea, son giras donde se van a varios países juntos, se toma una semana, 10 días y, por ¿Y ejemplo, fuimos de los pasa- agraciados? Sí, claro que sí. Así fue. 3 veces estuvo con Me nosotros. pa- ¿2 no? 3, creo que 3 veces. O sea, que es de esos 129, 23 que Incluyendo- son República Dominicana. Y ustedes, Digo, esos 104 exacto, viajes. incluyendo la primera misa, la primera misa que realizó en su primer viaje apostólico, que fue aquí a República Dominicana, y la misa
ustedes saben dónde fue que la celebraron, ¿verdad? La primera misa que estuvo aquí. No. En Los Minas. ¿En Los Minas? En Los Minas. En Lomina. En Los Minas. ¿Dónde está nuestra audiencia de Los Minas? ¿Y por qué no nos han llamado? Los Pero, por lomineros cierto, tienen que sentirse orgullosos. Sí, Claro que sí. mira, está pasando algo, Jorge. Ajá. ¿Dónde está mi amigo Michael de Villaduarte? Que tengo mucho que no lo escucho, Lo tengo te- mucho lo que te- no lo lo tenemos oigo. vacunado, lo tenemos vacunado. No, Es ahí ¿qué que lo es- llevamos. qué es ahí ¿Qué que fue llevamos. lo que le hiciste? No, no, nada. Lo que pasa es que cuando no hacemos temas interactivos, ¿verdad? Los oyentes no llaman, no escriben, pero él está ahí. Ok, Seguro no perfecto. está oyendo. No lo Le invoque, mando no mi lo invoque, saludo a no- Michael. No lo invoque. Bueno, pueblo, pero continuando con estos datos, vemos que entre las curiosidades que encontramos es el papa más anciano que hemos tenido en la historia de la Iglesia Católica y no fue nada más ni nada menos que León XIII. Fue el pa- León él, sí. Un león que fue papa hasta los 93 años y 140 días, o sea, casi 94 Wow. años de vida. Y sí, Por lo Dios mío. menos 93, decía. 93 años y 140 días. Prácticamente 93 años y medio, entonces. Exacto, casi 94 años. Increíble. Sí, y aún dirigiendo toda la Iglesia Católica, o sea, para Claro. que vea, que fue justo algo que comentaba Josué, creo, en el programa anterior, Ajá. que decía que para el mundo secular, cuando una persona ya pasa los 60, 65 años, ya lo tienen como retirado, como una persona que quizás no tiene mucho que aportar al mundo productivo, laboral. En cambio, en la Iglesia Católica es precisamente el tiempo en donde más trabajo, más se necesita precisamente, sobre todo de los sacerdotes y los congregados. Claro, Y mira cómo este eh, papa a los casi 94 años estaba dirigiendo la Iglesia de Dios. Sobre todo por el cúmulo de experiencia que tiene una persona en esa edad. Así es, Claro por que la, sí. la sabiduría y la ancianidad, Ancianidad. no en edad, sino en sabiduría y en virtud. Sí, Y bueno, sí. pues continuando a él, el segundo papa más anciano fue precisamente nuestro Papa Francisco, quien estuvo siendo papa hasta sus 88 años, señores. Wow. No era jovencito, ¿no? Pero un dato muy interesante que estuve buscando es que sobre Papa Francisco, es que el Papa Francisco, ustedes supieron que recientemente tuvo problemas de salud, precisamente problemas respiratorios. Ujú. El Papa Francisco tenía un solo pulmón desde sus 21 años, Mm. medio pulmón, 1,5. 1,5. Sí, no, tenía Un y medio. pulmón y medio. Pues tenía un pulmón y medio Sí. desde sus 21 años. O sea, que él llegara a los 88 años faltándole medio pulmón, ya de por sí fue un milagro. Y más. Una historicita rápida referente a esa situación fue una enfermedad que le dio. Y si te acerca el micrófono, mejor todavía para que se escuche bien la historia. Una enfermedad rápido, o sea, una neumonía que le dio en aquel tiempo, la medicina estaba no tan avanzada y hubo que cortar medio pulmón. Entonces, una religiosa, una monja que era quien estaba cuidando en el hospital, decidió duplicar la dosis porque ella entendía por su experiencia de que con esa dosis no sobreviviría y que moriría. Entonces duplicó la dosis de medicamentos y eso le permitió romper ese cuadro hasta que entonces se complicó de nuevo aquí al 88. Pero fíjate, o sea, más de casi 60 años, Sí. más de 60 años después, Sí, sí, claro. porque tuvo una complicación de tal magnitud. Claro. O sea que gloria a Dios por esa monja. Si no esa fuera enfermedad. papa no hubiera durado tanto. No, Bueno, nadie sabe. que estaba recogiendo ya para Sí. retirarse. No, él ya De sabía. hecho, Giovanni Krawinkel, nuestro compañero, dice que coincidió con él en una actividad internacional de la Pastoral de Medio Ambiente, porque el Papa, quien luego fue, vamos a decir, el Papa Francisco, tenía muchas inquietudes en ese tema y estaba muy involucrado en ese ámbito, siendo cardenal en Buenos Aires. Ujú. Entonces, como 3 años antes, me parece, 2 años antes, estuvieron en una actividad y ellos tuvieron ciertas conversaciones directamente y él le dijo a las personas que estaban ahí que él estaba recogiendo ya, que estaba esperando que el Papa le aceptara la renuncia para ya Abandonarse. retirarse porque ya le había llegado su tiempo de
de retiro. Wow. Y en ese cónclave del que estuvo elegido Benedicto XVI, fue el segundo más votado. O sea que ya él tenía una muy buena probabilidad de quedar. Sí, totalmente, y sobre todo cuando la persona tiene, y son indicios de cuando una persona tiene digamos que lo que a nivel secular se le conoce como que estaba destinado o predestinado a ciertas cosas. Tú sabías que para la audiencia, un dato importante, una curiosidad importante, el Papa Francisco ya estuvo en República Dominicana. ¿En qué tiempo? No como Papa, No como sino Papa. siendo cardenal. Pues entonces no fue el Sí. Papa. No, Fue Jorge pero- Bergoglio. Bueno, porque tú no puedes separar Pero una cosa de la mira, otra. ay. Lo que pasa es que hay que ponerle sopita. Entonces que yo soy el sopero. Hay que ponerle sopita. Yo me asusté. Pero Yo, ¿y en qué estuvo momento? aquí, estuvo aquí en el país hace unos años atrás y hizo sus predicciones así proféticas, que ya más adelante hablaremos de eso. Profecías. Profecías. Así es. Y bueno, el Papa Francisco, un par de curiosidades Que no me puntualmente merece. de él, y es que fue el primero en muchas cosas. El Papa Francisco ciertamente rompió muchos parámetros dentro de la Iglesia, sobre todo como Papa, y entre ellas una de estas diferencias que tuvo es que generalmente el Papa en el Vaticano pues utiliza un anillo de oro que se destruye a la muerte de cada Papa. Ajá. Y bueno, pues se rediseña con el logo de cada Papa. En este caso, el Papa Francisco optó por no tener un anillo de oro, sino un anillo de plata. Y era su anillo de cardenal. Y fue su anillo de cardenal. Para El mismo anexarle anillo. a eso, le llaman el anillo de el pescador. Sí. Porque el fue anillo la del profesión del primer papa. Sí, exactamente, Así es. de Pedro. Así es, y también algo que otro dato que me gustaría comentar es que el Papa Francisco fue fue el primer Papa, bueno, no estoy segura honestamente si fue el primer Papa, pero a diferencia de la mayoría de los papas, optó por no vivir en el Palacio el Palacio Pontificial, sino que vivía en la casa de Santa Marta, que es en donde hoy, bueno, pues donde generalmente se hospedan todos los cardenales que harán parte del cónclave y pues harán esta santa votación para seleccionar el sucesor de Pedro. Tenía mucho que ver esa elección por el hecho de que él proviene de una comunidad religiosa, a diferencia quizás de otros papas que son directamente diocesanos. Entonces, para tener un poquito más de cercanía con personas y eso, pues por eso prefirió también hacerlo. Además de que no tenía la suficiente vocación quizás para cosas que pudieran considerarse como, que quizá una persona como él pudiera considerarlo como lujo. Aunque no necesariamente lo fuera. No necesariamente, pero bien, al final el Papa Francisco vivió mucho su evangelio, vivió mucho lo que predicaba con su sencillez y con su humildad. Y se mostró siempre un Papa muy cercano, un Papa muy abierto e inclusivo también a las personas. Y yo creo que eso se mostró muy de la mano con la mayoría de las decisiones de cómo vivió su pontificado. Tanto en el evangelio que predicaba como cómo vivía. Así las transformaciones que hizo dentro de la iglesia. Claro. Recordemos que fue el eso. primero que creó un tribunal para juzgar los casos de pederastía que en ese momento habían. Sí. Y en la iglesia nunca se había visto. Y sin número de cosas que tenía muchísimo tiempo, la gente entendiendo que se podían cambiar y él decidió hacerlo. Entonces, eso es algo que hay que reconocer. Definitivamente. Bueno, Perfecto, pues nada, aquí tuvieron algunos de los datos acerca de los papas y de nuestro pues querido Papa Francisco, y pues ya continuando en esta semana seguiremos compartiendo muchos más. Así mismo es. Así mismo es, pueblo. Así mismo es, pueblo. Y pueblo, le quiero decir, no desaprovechemos este tiempo, no solamente para curiosear acerca de los papas, sino también para orar por el Claro. próximo papa que se va a elegir, para que el Señor pues siga dictando lo que necesita la iglesia y que sea una selección que nos dirija hacia el Señor. Claro que sí. Vida.